Hoy vamos a hablar un poco sobre política, economía y producción. Vamos a ver el último tema teórico antes de empezar a abordar temas más prácticos. Básicamente lo que vamos a ver hoy van a ser las diferentes políticas económicas que se han aplicado a lo largo de la historia y cómo fueron los sistemas de producción. Así que bueno. Empezamos con el liberalismo. Bueno, el liberalismo empezó como doctrina económica, empezó a aplicarse o empezó a verse en Europa a través del siglo XVI, pero justamente tomó forma a través de Adam Smith, el teórico que le dio forma al liberalismo, y se terminó en 1929 con la caída de la Bolsa de Wall Street. ¿Qué es lo que plantea el liberalismo? Es la mano invisible del mercado. No sé si alguna vez escucharon esta frase, la mano invisible del mercado, justamente es que el Estado no regule la economía, sino que el mercado tiene su propia regulación. Ahora bien, esta mano invisible del mercado lo que busca es que el Estado no se intrometa en la economía ni en las relaciones comerciales entre los ciudadanos. Haya menos impuestos y obviamente el comercio no esté regulado. ¿Qué sistemas de producción tuvimos con el liberalismo? Bueno, las primeras y la segunda revolución industrial, cuando hablamos del proceso de la manufactura industrial, la primera manufactura industrial. También estuvimos los sistemas esclavistas, los sistemas políticos que tuvimos en la forma que tuvo el Estado. Vemos los estados democráticos, los primeros estados democráticos, burgueses, y los estados imperialistas burgueses. Esta es la época del liberalismo, de los grandes proyectos industriales liberales, el Titanic, los rascacielos, las fábricas gigantescas, lo que sería la visión del mundo es que el mundo era gigantesco, y como el mundo era gigantesco había que conquistarlo a través de cosas gigantescas. Cada proyecto que se abordaba, los grandes puentes, los grandes edificios, los grandes barcos, era justamente para vencer el espacio, para dominar el espacio. Marxismo o comunismo científico. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es el marxismo real y lo que es el comunismo científico y lo que fue el comunismo real. Hobsbawm, un historiador muy prestigioso, hace esta diferencia y es bastante interesante ver. Marx, en cierta manera, es un sociólogo, politólogo, economista, que nació por ahí por el año 1700, escribió a lo largo falleció en el 1800 y pico, falleció. Escribió sobre Napoleón, fue periodista, no tengo bien en qué año nació Marx, pero sé que falleció en el 1800. Él vio la segunda revolución industrial y él hizo una teoría económica bastante importante y bastante cierta en su análisis. Y luego hizo una teoría sociológica y política sobre el devenir de la sociedad, como estaban acostumbrados en esa época los grandes teóricos. Ahora bien, lo que planteaba Marx en unos puntos era el fin del sistema de desigualdad de las clases sociales, la abolición de la propiedad privada, el salario de un trabajador debe ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. Pues justamente el gran aporte económico de Marx a la economía es la plusvalía. O sea, lo que genera valor es el trabajo, el obrero genera valor a la mercancía, pero su sueldo es mucho menor de lo que él produce. Y justamente esa plusvalía es lo que se queda al burgués. El valor de una mercancía lo determina la cantidad de trabajo necesario para su producción. Justamente él habla del fetichismo de la mercancía, aparatos que no valen el trabajo que se acumuló en ellos.
La centralización de la economía, los medios de producción por parte del Estado, el control de la banca centralizada, un sistema de comunicación y transporte público. En cierta manera, lo que trata de buscar Marx es que se necesita una dictadura del proletariado que controle un Estado, que controle toda la economía, que iba a dar lugar a sociedades más emancipadas. La política económica comunista, marxista o de izquierda justamente tuvo su mayor ímpetu en el comunismo científico, es un análisis, como dijimos, sobre la historia de la economía. Y tuvo el comunismo real, que lo vimos en Cuba, en el URSS, y el comunismo capitalista chino. La URSS justamente fue lo que llamamos el comunismo real, que quiebra en el año 1991 con la caída del muro de Berlín. Ahora bien, el proceso de transformación que propone Karl Marx nunca se culminó, justamente porque al principio el manejo de los medios de producción y los recursos para que pertenezcan a la comunidad y se haga un reparto equitativo, las revoluciones nunca pasaron de la dictadura, nunca pasaron del sistema de gobierno de dictadura. Stalin fue un dictador, Fidel Castro es un dictador, si no llama elecciones es un dictador, vamos a acomodarnos. Después, si es buen dictador, mal dictador, es otra historia. Si no llama elecciones, es un dictador. O sea, y nunca se logró una superación económica. Entendamos que el comunismo real se tuvo que enfrentar al estado de bienestar, que ahora lo vamos a ver, y que justamente contra el liberalismo y contra el neoliberalismo, doctrinas que vamos a ver en este video, obviamente tiene una respuesta alternativa. Pero contra el estado de bienestar es como elegir entre un Lamborghini y una Ferrari. ¿Te regalo un Lamborghini o una Ferrari? ¿Cuál querés? La que te guste. En cierta manera, ambos han producido avances técnicos y económicos gigantescos. La URSS agotó su economía porque nunca pudo generar esa transición que aplicaba Marx por el debilitamiento económico y porque nunca encontró una alternativa económica superadora en este planteo económico. El comunismo capitalista en China, China le encontró la vuelta. El partido es comunista políticamente, pero es capitalista económicamente. Es una dictadura. No hay más vuelta. Pero bueno, el comunismo chino es una alternativa al comunismo ruso. Un comunismo capitalista, pero es para otro video, el análisis de China. Taylorismo y Fordismo. ¿Por qué hablamos de Taylorismo y Fordismo? Bueno, justamente, Taylor, allá por el siglo pasado, fue un teórico inglés que trató de renovar, teóricamente y técnicamente, el sistema de producción, a través de la racionalización del tiempo de producción en la fábrica, una remuneración por rendimiento, el trabajo que hagan los trabajadores sea estandarizado, o sea, los movimientos estén contados, y no tiene en cuenta estrategias de comercialización. Ahora bien, el Fordismo es la aplicación de la teoría taylorista, con ciertas modificaciones. Hay una racionalización del tiempo y un conteo de los movimientos. Obviamente, como él es un empresario, aplicó estrategias de comercialización y obviamente el sistema de remuneración es igual. Obviamente hay variantes que él le fue haciendo justamente al proceso, y una de ellas es que obviamente el sueldo de los empleados tiene que ser lo suficientemente bueno para que compren un auto Ford.
porque los que hacían la publicidad más importante es que los que trabajaban en la fábrica de autos vayan a trabajar en su propiedad. El Fordismo fue aplicado económicamente después de la crisis del año 30, donde el año 29, año 30, donde cayó el liberalismo. A través de esos años hubo un estado de bienestar que obviamente duró hasta la crisis del petróleo. Y ese estado de bienestar lo conocemos como keynesianismo, que fue el teórico que lo inspiró. Justamente, ¿qué es lo que decía el estado de bienestar? Bueno, el estado de bienestar nace del siglo XIX, cuando había unas reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, y el liberalismo y los partidos socialdemócratas no encontraban una solución. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países, porque el keynesianismo se aplicó primero en Estados Unidos, todos los países empezaron a aplicar un modelo keynesiano del estado de bienestar. Acá lo conocimos como peronismo. Perón fue el que aplicó el estado de bienestar. No es ningún invento lo que hizo Perón, aplicó ideas de otro, con un par de convicciones políticas suyas y una vuelta propia, tuvo el ingenio de aplicarlo a las condiciones de este país. Agarró el libro y dijo, esta es la teoría, mi realidad, ¿cómo se aplica la teoría de la realidad? Ese es el gran ingenio de Perón. Ahora bien, el Estado se hace cargo justamente de la economía y del mercado. ¿Qué es lo que se trata del keynesianismo? Básicamente es el Estado genera puestos de trabajo a través de la obra pública, los empleados públicos, y estas personas es un capital que tienen un sueldo permanente que pueden consumir en industria. Luego lo que hace es paga grandes obras públicas, hace una inversión de gran cantidad de empleados para que tengan dinero y puedan invertir en el consumo. Al invertirse en el consumo, la empresa crece, genera puestos de trabajo y así se va llegando al pleno empleo. Entonces cuando las empresas empiezan a crecer, yo tengo que dejar de invertir en obra pública para que haya más trabajo. Con la crisis del petróleo del 78, este sistema queda agotado justamente porque la idea es que las cosas estén baratas. Cuando el petróleo empezó a encarecerse, el consumo se desploma y eso genera que el keynesianismo necesita pleno empleo. Al no haber pleno empleo es un problema. Entonces, el keynesianismo, que es la doctrina económica y la doctrina económica, la forma del Estado es el estado de bienestar y el sistema de producción es el Fordismo. Muy bien. El Fordismo, a través de la crisis del petróleo y a través de ciertas cuestiones, empieza a perder lugar e impulso. Y empieza a aparecer otro sistema que es el toyotismo y la flexibilización laboral. ¿Qué es lo que se trata del toyotismo? Primeramente, el uso de robots y maquinarias para controlar los trabajos, más racionalización de la producción, que los empleados tengan plus de dinero por logros de producción, pero el mayor éxito del toyotismo es que se empieza a producir después que se vendió. El toyotismo empezó con unas radios chiquititas rojas que en los 90, pregúntenle a sus padres quién no tuvo esa radio chiquitita roja en los 90 y los 80, ellos la promocionaron por todos lados. Cuando tenían los pedidos, fabricaban. El toyotismo fue reemplazando a lo largo de los años al Fordismo justamente porque es una mejora en la producción. Y flexibiliza el trabajo. Ahora bien, porque los que controlan el trabajo son los mismos empleados que quieren lograr los bonos de producción. Una buena idea. Y aparte, le da lugar a aquellos empleados que quieran mejorar la producción y los hace partícipes de la empresa. La flexibilización laboral viene mucho tiempo después y tiene que ver con que las industrias empiezan a ir de sus países y mudarse a otros lugares donde la producción es más barata. La empresa deja de ser esa estructura gigantesca que vimos en la época liberal y empieza a ser donde tiene
las materias primas se fabrican en un lugar, la cabeza de los CEOs de producción y publicidad está en otro país, las plantas de producción están en otro país, y el mundo empieza a ser chico. Vimos que al principio del video el mundo era enorme. El mundo empieza a ser chico. Y justamente lo que ayuda a todo es que se dé todo este proceso es el auge de la computación. Bueno. Y llegamos al neoliberalismo. El neoliberalismo es una posición nueva sobre el liberalismo económico, cree en los mismos estatutos del liberalismo económico, pero apuntan no solo a consolidar y fortalecer el mercado sobre el Estado, sino que también aparece el sector financiero como gran. Apunta a disminuir el gasto fiscal, las privatizaciones de empresas estatales, que no haya tantos sindicatos, técnicamente todo lo que pasó en los 90 en la Argentina y en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que buscó el neoliberalismo? Bueno, romper con la crisis económica, aprovechar el momento globalizador de los 90, la caída del muro de Berlín, que ya no haya dos guerras, dos posturas económicas, y justamente es el triunfo del mercado en beneficio del Estado. El Estado deja de supervisar y se convierte en un mero administrador. Y justamente la famosa teoría del derrame, el liberalismo decía la mano invisible del mercado que se encarga de organizar todas las cosas. Acá tenemos la teoría del derrame que si vienen creciendo los de arriba, la copa se va a derramar y nosotros vamos a recibir la bendición, cosa que nunca pasó. El neoliberalismo generó monopolios, generó que los más ricos se vuelvan más ricos, que los más pobres se vuelvan más pobres, y generó un resurgimiento del estado de bienestar a partir de los años 2000. Ahora bien, la producción del Estado neoliberal es justamente el toyotismo, acompañó también el Estado neoliberal. Y para tener un repaso, cuando hablamos de liberalismo, hablamos de la producción imperialista, la manufactura industrial, hablamos del Estado burgués liberal y el Estado imperial. Cuando hablamos de keynesianismo, hablamos que es la política económica, la forma del Estado es el estado de bienestar y la forma de producción es el fordismo. Cuando hablamos de toyotismo, hablamos de la última parte del estado de bienestar y obviamente el neoliberalismo, donde están toyotismo y flexibilización laboral. En el neoliberalismo, que es lo que busca justamente es la forma económica y el Estado neoliberal. Para que pensemos un poquito, cuando hablamos de neoliberalismo es Estados Unidos. Cuando hablamos de Estado de bienestar, piensen en Alemania. Cuando hablamos de Estado liberal, piensen en Inglaterra. Y cuando hablamos de ninguno más, no piensen en ninguno más. Eso es todo, chicos.